Acompáñenme al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer el verso 16 y 17. Hoy vamos a investigar otra vez sobre el trabajo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hoy nos va a conducir a la meta. Dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre, está hablando Cristo, y os dará otro. O sea que ya había uno con ellos, otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿No le llena a usted eso de gozo? A mí me llena de gozo que Él está para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Espíritu de verdad, así se le llama a este Paracleto, ese Espíritu, se le denomina el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Así que esto es exclusivo. Esto es exclusivo para usted, que ha nacido de nuevo, porque no le ve. La pregunta que me viene es: ¿le veremos nosotros? Porque el mundo no le ve, pero nosotros no somos del mundo, ni le conoce. Lo conoceremos nosotros. Pero vosotros, dice, esos discípulos que andaban con el Señor, le conocéis, porque mora con vosotros y estará adentro de vosotros. Denle un aplauso al Señor y tome su lugar, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Les decía que vamos a investigar algunos pasajes aquí en el capítulo 14, 15, 16, tal vez llegamos al 17, pero solo vamos a entresacar algunos versos. Siempre le he dicho que a veces en la iglesia es bueno leer la escritura así largo, ¿verdad? Porque algunos, pero no vinieron hoy, solo en la casa de Dios o en el templo leen la Biblia. Por eso le digo, no vinieron hoy, ¿verdad? Entonces, cuando a veces leemos la escritura y la leemos de corrido, yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros nos alimentemos. Sin embargo, no lo vamos a hacer así. Vamos a entresacar aquellos versos que nos hablan del Espíritu Santo. Usted va a decir: hermano, eso ya lo sé. Me lo dieron en doctrina básica, me lo dieron en escuela dominical, tengo 20 años de cristiano y he oído mucho del Espíritu. Sí, probablemente yo he oído más. Sin embargo, la pregunta es: ¿lo vemos? ¿Lo conocemos? Tenemos, no es cuánto sabemos, ¿tenemos intimidad con Él? ¿Nuestros jóvenes están teniendo intimidad con el Espíritu? ¿Nuestros niños si ya se convirtieron? Muchos padres se acercan conmigo y me dicen: hermano, yo ya tengo la convicción de que mi hijo ya recibió al Señor. Y usted sabe que son los padres los que mejor nos pueden dar a nosotros testimonio acerca de la conversión de sus hijos. Y algunos de ellos son bautizados en agua
Algunos me dicen, hermano, ya hablan en lenguas, y qué bendición. Pero ¿le conocemos al Espíritu de verdad? Fíjese que el Señor, en medio de esto, en el contexto de este pasaje, dice, les conviene que yo me vaya. Ahora, es difícil entender eso. Usted y yo no podríamos situarnos en los zapatos de esos discípulos, sencillamente porque no tuvimos esa experiencia. Pero ¿cómo habrá sido oír un solo mensaje de Cristo? Así en vivo y a todo color. ¿Usted se ha imaginado alguna vez eso? Mire, el mejor predicador que usted haya escuchado en toda su vida, el mejor maestro que usted haya tenido oportunidad de aprender de él, en ningún momento se puede comparar con oír al Dios hecho hombre, al Verbo hecho carne. Amén. Estos 11 discípulos, porque tenemos que referirnos a ellos, porque a uno no le aprovechó porque dice que era hijo de perdición. El Señor les dice, después de andar con ellos 3 años y medio, les dice, les conviene que yo me vaya. Yo le hubiera dicho, Señor, no nos conviene. ¿Cómo te vas a ir? Pero ¿cuántos saben que lo que el Señor decía es verdad? ¿Sí? Entonces lo que Él estaba diciendo era cierto, les convenía. Así que a usted y a mí nos convenía que Él se fuera. Pero les voy a mandar a otro. Y aquí dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Qué interesante que nosotros tenemos 2 paracletos. Un paracleto salvador y un paracleto restaurador. Aleluya. Uno nos salva y el otro nos restaura, nos prepara para encontrarnos con aquel que se fue hace 2000 años, pero pronto, yo creo que pronto está al regresar, y es el Espíritu Santo el que nos va a preparar. Por eso yo creo que en estos tiempos nosotros tenemos que saber más del Espíritu, pero no un conocimiento mental, sino que una experiencia. Fíjese que en unos años atrás, recuerdo que un libro causó furor entre el mundo evangélico. Se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. ¿Algunos lo leyeron? Poquitos lo leyeron, ¿verdad? Bueno, yo lo leí y recuerdo que quien me regaló el libro fue el doctor Ríos. Y me dijo, lee este libro. Y yo obediente lo leí. Y este hombre, omito el autor, algunos de ustedes lo deben de conocer, trataba de explicar experiencias con el Espíritu muy interesantes, y él hablaba del diálogo con el Espíritu. Ustedes saben que hay diálogo con el Padre, ¿verdad? Hay oración al Padre. Pero también hay diálogo con el Espíritu. Así como también hay diálogo con el Hijo. Y yo creo que nosotros hemos visto muchas figuras acerca del tiempo final de la novia. Génesis 24 es clásico para nosotros, ¿verdad que sí? Y usted recordará que ahí vemos a el siervo maduro de Abraham llamado ¿cómo? Eleazar, el más maduro, el más viejo. El que más podía confiar, o en el que más podía confiar, Abraham, nosotros lo vemos como tipo o figura del Espíritu Santo. Y a mí me gusta mucho, hermano, tratar de graficar la palabra lo mejor que puedo. Y yo quisiera que usted se imaginara a ese anciano, porque era maduro. No escogió a un joven, es interesante, para hacer ese largo viaje, porque tenía que ir a la familia de Abraham.
porque la novia sale de la familia. ¿Cuántos aquí son familia de Dios? Ustedes de la familia de Dios, pero no de por allá donde usted está pensando, ¿verdad? Gloria a Dios. Somos de la familia, pero solo una se casa. No es suficiente ser de la familia, sino que necesitamos ser Rebeca. ¿Verdad que sí? Pero qué interesante que ese siervo prepara 10 camellos. ¿Se acuerda usted los 10 camellos? 10 es número de prueba en la Biblia. Con 10 mandamientos Dios probó al pueblo, a su pueblo. Amén. Es interesante que con 10 días también probó a sus discípulos antes que viniera precisamente el Espíritu Santo en Hechos 2. 40 días el Señor estuvo, después de la Pascua, apareciéndose, dice la palabra, con pruebas indubitables, irrefutables, apareciéndose a los discípulos y a más de 500, o por lo menos a 500 hermanos, dice 1 Corintios, dando testimonio y hablándoles acerca del reino a sus discípulos. ¿Se acuerda? Lo dice Hechos. Pero Pentecostés eran 50 días después de la Pascua, así que si quitamos los 40 que Él se apareció, y después de esos 40 días, les dijo, vayan al aposento alto, y fueron 10 días. Si usted hace una buena matemática, 50 menos 40, en todos lados es 10. Así que 10 es número de prueba, y no todos estuvieron o salieron airosos de la prueba, solo 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Así que es interesante ver cómo Dios lleva 10 camellos. O mejor dicho, Eliezer, tipo del Espíritu Santo, prepara 10 camellos. Así que esos camellos, que son tipos de los ministros, que llevaban a Rebeca, uno de ellos llevaba a Rebeca, pero los otros 9 llevaban doncellas y llevaban otras cosas. Todo el cortejo de Génesis 24 es muy interesante leerlo. Si usted cree que ya le sacó el jugo a Génesis 24, léalo otras 500 veces y el Espíritu Santo le va a revelar cosas maravillosas que tienen que ver con nosotros, si es que nos queremos casar. Pero el punto es Eliezer. Y a mí me llama la atención ver a ese anciano ir adelante, abriendo la brecha del camino hacia el lugar donde estaba Rebeca. Pero una vez la encuentra, también regresa hacia donde va a estar Isaac, y esa ruta me gusta más. Porque yo creo que el Espíritu Santo que tienes adentro tú, ¿cuántos tienen testimonio que tienen Espíritu Santo adentro? Porque dice que el Espíritu Santo, del que estamos hablando, da testimonio a nuestro espíritu. Yo no sé cómo usted ha percibido ese testimonio. Mire, la Biblia, la mejor manera de poderla o acercarse a ella, la relación que tenemos que tener con la palabra, es creerla tal y como está escrita. No la tratemos de querer entender con la mente. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que si tú eres hijo, tienes que tener el testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu. Amén. Que eres hijo. Note que no dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu alma. Eso quiere decir que el espíritu no tiene que ver nada con el intelecto. ¿Me está entendiendo, hermano? Así que no le va a dar testimonio a tus ideas. Yo quiero que me entiendas bien. Tampoco dice que va a dar testimonio a tus sentimientos. Hoy me siento hijo. Mañana me siento, ¿saber qué? Eso se llaman sentimientos. Así que no confíes en tu alma.
Amén. Debes de confiar en el testimonio que el Espíritu Santo da a tu espíritu. Ahora, eso no se puede entender. Solo uno puede tener la convicción, sin saber cómo, que uno es hijo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen esa convicción, hermano? Tenemos que tener esa convicción. Bueno, Eliezer marca la ruta. Quiero decir que el Espíritu Santo hoy también va a marcar la ruta, pero yo veo en mi mente una figura, si usted quiere, a la distancia de un hombre con siervos, pero él va delante de los camellos. Eso quiere decir que los únicos ministros que van a llevar a Rebeca donde está Isaac son los que se dejen guiar por Eliezer, por el Espíritu Santo. Amén. Por eso es tan importante lo que vemos nosotros. Y él dice, Jesús sabía eso y dice, yo rogaré por eso al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¡Qué tremendo! Eso significa que usted y yo tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar al lugar donde se encontrará el Señor. Tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Por eso dice que este Espíritu, el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por eso el mundo se está preparando para los juicios. Ya se terminó la guerra de Irak, ¿verdad? Pero hoy leía que otro país por allá por Oriente dice que tiene armas nucleares. Bueno, puede ser que por ahí venga otra vez la amenaza, pero usted y yo no tenemos que estar viviendo en zozobra por las amenazas, porque el Espíritu Santo es el que a nosotros, aleluya, nos va a hablar de los tiempos finales y nos va a permitir caminar este tramo, tal vez un tramo ya corto, tranquilos, pero el mundo no lo puede recibir. Amén. Por eso es delicado, hermano, estar en una iglesia y ser religioso. Es decir, ser un asistente. Usted sabe que hay mucha gente que le gusta venir al culto, pero no se convierte. No ha nacido de nuevo. Entonces está esa persona en el mundo. Es del mundo. Y por lo tanto no puede recibir al Espíritu. Dice, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, es decir ustedes, es decir nosotros, le conocéis. Ahora yo le pregunto, hermano, y ojalá que usted se responda a sí mismo. ¿Cuánto conoce usted al Espíritu Santo? ¿Cuánta comunión tenemos con Él? ¿Tuvimos hoy un encuentro con Él? ¿Nos habló Él? ¿Nos guió a una verdad? ¿Nos recordó algo de lo que Cristo enseñó? Bueno, vamos a ver rápidamente lo que la Biblia dice acerca de lo que Él hace. Dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero mire, verso 25 del mismo capítulo 14 dice, os he dicho estas cosas, es Jesús, estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Así que qué interesante, hermano. Yo sé que algunos de ustedes, por diferentes razones, pueden venir una vez a la semana al culto. No porque no quieran hacerlo, sino que porque esa es la oportunidad que tienen.
Pero le cuento que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes, los 365 días del año, el Espíritu Santo está listo adentro de su corazón para enseñarle, porque Él nos enseñará todas las cosas. Ahí no se queda nada pendiente. ¿Tienes pena de cómo educar a tus hijos? El Espíritu Santo te puede enseñar. ¿Tienes pena de cómo dirigir la familia, amado hermano? El Espíritu Santo te va a enseñar a hacerlo. ¿No sabes si vas en la ruta correcta? El Espíritu Santo te va a dar testimonio. Estás en esa disyuntiva que el Señor te está llamando a algo y no lo tienes muy claro, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a enseñar, porque para eso lo dejaron, dice la Biblia, que nos va a enseñar todas las cosas. Estás en un problema porque le estás aplicando despropósitos a Dios en tu vida, porque no entiendes que mientras más te metes, más problemas hay. No sabes por qué estás enfermo en tu cuerpo y buscas de Dios y parece que no hubiera respuesta. El Espíritu Santo te va a enseñar también acerca de eso. ¿Cuántos tienen testimonio de que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas? ¡Aleluya! Mira, eso es algo maravilloso porque es Dios que se metió en nosotros. Y note que dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, yo no sé cuántas cosas Jesús les diría en los 3 años y medio. Dice la Biblia que si se hubiera escrito todo lo que él dijo, no cabría los libros en la tierra. Pero el Espíritu Santo les iba a recordar a esos discípulos todo lo que él les había dicho. Ahora nosotros el recordatorio lo tenemos ahora escrito. Pero ¿sabe usted que Jesús y el Padre todavía tienen algo que decirnos? Aunque ya no se ha escrito, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han subido al corazón del hombre, es lo que Él tiene preparado para aquellos que le amamos. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que el Espíritu Santo sube. Dice, ¿quién conoce lo profundo del corazón del hombre sino el Espíritu del hombre? Dice. De la misma manera el Espíritu, dice 1 Corintios, sube y conoce lo profundo de Dios y lo trae hacia nosotros y nos lo revela. Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que tener comunión con el Espíritu. Amén. Pero ¿sabe qué? El Espíritu definitivamente no tiene comunión con la carne. ¿Sabe usted eso? ¿Y qué será que nosotros parece que la carne nos juega tan malas pasadas? ¿Qué será que la carne muchas veces está más presente que el Espíritu? Usted sabe que dice Gálatas que hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Pero usted y yo, hoy más que nunca, hermano, necesitamos que el Espíritu Santo pueda ganar esa batalla para que nosotros podamos ser guiados en esta ruta final, porque no es fácil. Es una ruta donde nos podemos equivocar. Y Él os recordará todo lo que os he dicho. Ahora miren, pásense al capítulo 15. Vamos a entresacar otro verso. Estamos tratando de examinar lo que el Espíritu Santo hace. Yo sé que usted ya lo sabe, pero yo lo que quiero, hermano, es que ese Espíritu Santo, esa palabra que tiene espíritu y tiene vida, impacte su espíritu, ya no su alma. Su alma está llena de conocimiento. Pero ¿cuánto de ese conocimiento verdaderamente impactó el espíritu? Hace unos días estaba
en la casa de un miembro de esta iglesia. Él estaba en construcción. Y el hermano que le estaba haciendo la electricidad, también un hermano de acá, me fui a despedir de él y me dice: hermano, le quiero hacer una pregunta. Y la pregunta era: ¿por qué hay ministros que en el pasado creían algo y lo predicaban y ahora predican otra cosa totalmente diferente? Bueno, pregunta difícil, ¿verdad? Sin embargo, lo que sucede muchas veces, y eso te puede pasar a ti, hoy te podemos ver aquí sentado en primera fila, o tal vez en segunda, pues, o tal vez por allá atrás, y vemos que tú tienes convicciones y predicas. De repente te podemos ver en otro lado predicando otra cosa. Pero es que muchos de nosotros podemos tener el error o caer en el error de solo ser catequizados. ¿Sabes tú lo que es eso? Te aprendes el catecismo de la misión a la que perteneces y lo enseñas sin tener convicciones del Espíritu. Quiere decir que la palabra solo llegó a tu alma, trabajó tu intelecto y te llenaste en tu mente de conocimientos. ¿Sí? Usted sabe que logos es toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mucho de ese logos se concentra en el alma a través de la mente. Pero solo el rema de Dios llega al espíritu. Es lo único que penetra e impacta tu espíritu, y solo el rema de Dios produce fe, porque Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír el rema de Dios, no el logos, el rema. Porque es la palabra que verdaderamente te va a impactar y va a ser tu verdad. Va a ser la palabra que nadie te va a quitar. Aunque te torturen, esa palabra va a estar ahí. Esa palabra te va a transformar. Esa palabra va a producir fe. Por eso, solo los remas son los que te van a sostener. Si estás lleno de conocimientos a nivel almático, es fácil cambiarlo. ¿Me entendiste? Entonces vemos nosotros que dice acá, en el capítulo 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, ya vino, ¿verdad? ¿Para cuántos ya vino el Consolador? ¿Cuántos tienen al Consolador? Entonces, ¿por qué está triste? Si tiene el Consolador. Y es bueno para consolar. Habla a tu corazón de una manera muy dulce. Cuando estás decaído te dicen: levanta tu ánimo porque eres hijo de Dios, eres muy amado. Aleluya. Allá en el cielo están preocupados por ti. Por eso yo estoy aquí. Aleluya. Para consolarte. Dice: a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, acerca de Cristo. Mire, yo lo quiero llevar a un pasaje que a mí me impactó hoy en la tarde, que tiene relación con esto que vamos a hablar. Capítulo 16, verso 28, dice, hablando Jesús, dice: salí del Padre. Jesús dice: yo, dice Jesús, salí del Padre. ¿Y el Espíritu Santo de dónde viene también? Del Padre. Ahora, en nuestro español eso de salir del Padre, ¿cómo lo podemos entender? Como que el Hijo y el Espíritu estaban contenidos en el Padre. ¿Sí? Solo algo que está contenido puede salir. ¿Me está siguiendo, hermano? No se me está durmiendo.
Hay calor, ¿verdad? Salí del Padre y he venido al mundo. Es Jesús. Salió del Padre y he venido al mundo. Esa sería su primera venida. Otra vez dejo el mundo. Lo está leyendo, 16:28. Y voy al Padre. Eso le llamaría yo el ciclo de Cristo. Sale del Padre y viene al mundo a cumplir un plan que tiene que ver con nosotros. Y luego dice, otra vez dejo el mundo y voy otra vez al Padre. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ¿no será que esa es nuestra ruta también? ¿No será que esa es nuestra ruta también? ¿No será que un día, porque yo le voy a decir algo, ¿desde cuándo es Padre Dios para nosotros? ¿De la eternidad? ¿Qué pruebas tiene? Dice San Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos. ¿Será que hasta ahí éramos hijos? ¿O será que como Él es Padre Creador y crearon nuestros espíritus un día, que desde que esos espíritus fueron creados, ya desde ahí es Padre? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los amenes nos ayudan a saber si estamos de acuerdo, ¿verdad? Si vamos caminando bien. Bueno, si pensamos así, ¿será que también podemos decir, el doctor Ríos nos enseñaba que había un depósito de espíritus, ¿verdad? Malaquías capítulo 2, en algunas versiones lo aclara muy bien. Usted lo puede buscar en casa. ¿Fueron creados los espíritus humanos? ¿Los pusieron en un depósito? Pero como que el Padre contiene todo, ¿verdad? Porque si el Hijo salió del Padre, como que también nosotros, por así decirlo, también salimos del Padre en espíritu. Así que cuando usted vino a la tierra y su papá y su mamá lo engendraron y su mamá lo concibió, usted ya tenía Padre, le cuento, un Padre celestial, y salió del Padre, como Jesús dijo, yo salí del Padre. Y también podemos decir nosotros, y he venido al mundo. Ese día que dijeron, niña es nacida, o cuando dijeron, la niña fue varón, ¿verdad? O el varón fue niña. No sé si su mamá se ganó la gallina, ¿verdad? Porque lamentablemente no sé por qué en Latinoamérica le dan la gallina al varón, ¿verdad? Y a las niñas no, ¿verdad? Pero eso es del mundo, eso hay que dejarlo. Pero también venimos al mundo. El Hijo traía un propósito. ¿No será que nosotros también traemos un propósito? Entonces, hermano, por favor, no permita que el diablo le diga a usted que no tiene un propósito para estar aquí en el mundo. No permita que nada se interponga ante usted
Llegue a convencer que usted no tiene propósito, no tiene plan, no sirve para nada, porque usted salió del Padre y vino al mundo con un propósito. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu? Que también el Espíritu salió del Padre. Lo único es que el primer Paracleto, que vino a morir en la cruz, fue para redimirnos. Precisamente ante el Padre, porque éramos enemigos por el pecado. Pero cuando Él dice, otra vez dejo el mundo, ese es Jesús. Hace 2000 años. ¿Será que vamos a poder decir nosotros, dejo el mundo? Sí, un día vamos a dejar el mundo, vamos a dejar este sistema, aleluya, nos vamos a levantar, porque esa es la promesa, pero es el Espíritu el que nos va a decir cómo. Es el Espíritu el que nos va a conducir, nos va a guiar, nos va a enseñar. Por eso dice que parte de su función es decir lo que está por venir, para que tú y yo nos preparemos. Amén. Porque también vamos a decir, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. O sea que el ciclo que se cerró en Cristo está a punto de cerrarse también en nosotros. Pero claro, Él era el Verbo hecho carne. No tuvo que pelear con un cuerpo de pecado. Amén. Pero nosotros sí. Gracias a Dios que dice que fue reducido a la impotencia. Gracias a Dios que en las victorias de Cristo, el mismo Espíritu Santo nos permite a nosotros ganar las victorias o hacerlas reales, las que Él ya ganó en la cruz del Calvario. Por eso pasemos rápidamente. Si regresamos un momentito a ese verso del capítulo 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué testimonio va a dar? Que la ruta del Hijo también le toca a la iglesia. Por eso el famoso principio que hemos estado a nivel de los eventos del porvenir, que hemos estado remachando y recordando, y usted lo sabe de memoria, lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, acontecerá al cuerpo místico. Por eso el Espíritu Santo da testimonio del Hijo. Por eso el Espíritu Santo nos enseña, nos abre la palabra de lo que aconteció al cuerpo físico, nos abre la palabra, y lo que habíamos pasado muchas veces es el Espíritu el que nos dice, eso también va a acontecer al cuerpo místico. Aleluya, gloria a Dios. Pero note lo que dice nuevamente en el capítulo 17, a mí me llama mucho la atención, que hablando acerca del trabajo, Jesús en el capítulo 17 empieza a interceder por sus discípulos, pero también empieza a interceder por los que íbamos a creer por la palabra de esos discípulos. Nosotros no tenemos un esquema generacional de las líneas discipulares que empezaron con 11 hombres. Pero déjeme pensar en voz alta que esos 11 hombres que dice que trastornaron el mundo, ganaron muchos discípulos. Los prepararon de la misma manera como Jesús los preparó a ellos. Y estos a otros, y estos a otros, hasta que llegamos al 2003, debajo de una carpa, en época de verano y con mucho calor. Y aquí está usted sentado oyendo palabra de Dios. Pero fue toda una cadena discipular. Y en toda esa cadena discipular el Espíritu Santo, desde que llegó a Pentecostés y bautizó a esos hombres y las mujeres que estaban, esos 120, se empezó
a discipular y a trasladar doctrina, a perseverar en doctrina de los apóstoles, a compartir el pan, la oración y todo lo que vemos en el libro de los Hechos, a través de un discipulado vivo. Como que donde está el Espíritu Santo, ahí hay vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy es otra vez discipular. Y usted y yo estamos aquí por un discipulado. Amén. Pero también tenemos la responsabilidad de discipular a otros. Y el discipular es hacerlos como es Cristo. El modelo es Cristo. Él discipuló a 11, y esos 11 eran 11 Cristos en la tierra. Por eso cuando pasaba su sombra, sanaba la sombra, no de esos hombres, sino que el respaldo que Dios tenía sobre ellos. Y así Dios se ha movido de una manera tremenda. Pero mire lo que empieza a decir en el verso 17, que tiene que ver con estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Y es el Espíritu el que va a aplicar esas cosas para nosotros hoy. Dice, estas cosas habló Jesús, verso 1, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿De qué? De cumplir el plan, pero también de irse. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos. ¿A todos? ¿Está leyendo? ¿Es a todos? ¿Sí? Aquí dice, a todos los que le diste. Entonces no es a todos. ¿Me está siguiendo? No es un trabalenguas. Quiere decir que el Padre le dio al Hijo a un grupo especial. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, un momentito. ¿Quién es el que va a permitir que nosotros conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo con conocimiento espiritual? El Espíritu Santo. Por eso yo tengo que regresar, déjeme ver, o tengo que adelantarme un momentito, donde, aquí está, es en el capítulo 16, donde vemos una función muy especial del Espíritu. La vida eterna, porque la vida eterna dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero es un conocimiento espiritual. Así que ¿cuántos tienen aquí vida eterna ya? ¿Usted tiene vida eterna? ¿De verdad tiene vida eterna? Y entonces, ¿por qué anda a veces de capa caída, hermano? ¿Se da cuenta que a veces nosotros la palabra que se hizo o se puso de moda en el retiro, no dimensionamos lo que tenemos, no valoramos lo que tenemos? Vida eterna. Pero ¿por qué digo yo que es el Espíritu Santo el que aplica todas estas cosas? Capítulo 16, y mire lo que dice el verso 7. Pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero mire qué interesante, aquí no tenemos que ir a un texto teológico para que nos explique qué está diciendo ahí, porque el mismo Jesús lo explica. Si seguimos leyendo, dice, de pecado, por cuanto no creen en mí.
Entonces, ¿nota usted que es el Espíritu Santo el que nos convenció a nosotros de pecado? Pero, hermano amado, todavía el Espíritu Santo, hoy más que nunca, que está dentro de nosotros, nos quiere convencer de pecado. ¿Usted se ha dado cuenta que hay hermanos que tienen otra esposa y todavía no están convencidos que están en pecado? ¿Usted cree que el Espíritu Santo les está hablando? Sí. Pero a veces cauterizan hasta la conciencia. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se mete en nuestra manera de vestir? ¿Ah? Yo supongo que cuando una jovencita usa una falda corta, el Espíritu Santo le quiere decir, cuidado, 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 cuidado. Cuando no nos vestimos con honestidad, el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo convence. Es que mire, usamos esto solo para los inconversos, que es el Espíritu Santo el que los convenció de pecado, los va a convencer de pecado, pero el Espíritu Santo que tienes adentro nos sigue convenciendo de pecado. Por eso, hermano, yo como pastor, yo no lo voy a convencer a usted de pecado. Por eso no vamos a mandar a los diáconos como policías detrás de usted, a que le hagan la llave del chino, le iba a decir yo, ¿verdad? No, la llave del diácono, ¿verdad? Para que usted se comporte bien. No, es el Espíritu. ¿No es cierto que cuando en nuestra mente penetran pensamientos que no agradan a Dios, inmediatamente el Espíritu Santo está convenciendo? Esas decisiones que tomamos todos los días, cuando llegan con negocios turbios, ¿verdad? No le ponga IVA. No quiero factura. Hay leyes, ¿verdad? Y las leyes están para que las cumplamos. Así dice Romanos, sométase a toda autoridad que está establecida por Dios, dice. Amén. Y a veces los cristianos compramos sin IVA. No, yo no necesito IVA. ¿Y por qué no necesita facturas? Porque no está inscrito. Ya me metí en problemas, ¿verdad? No, pero yo le tengo que predicar a usted lo que dice la palabra. Pero ¿saben qué? Si yo no se lo predico, el Espíritu se lo va a decir. Porque el Espíritu convence de pecado. Y la iglesia de hoy necesitamos ser convencidos por el Espíritu de pecado. Tiene que venir espíritu de arrepentimiento. Si usted y yo verdaderamente nos estamos preparando y estamos siendo guiados por Eliezer. Eliezer, yo creo que cuando iba al frente de la caravana, llamémosle la caravana nupcial, iba adelante y si miraba una serpiente cascabel, detenía la caravana. El Espíritu Santo, cuando tú vas a punto de tropezar y ser picado por la serpiente del pecado, te habla, hermano. Nadie de los que estamos aquí podemos decir que el Espíritu Santo no nos advirtió. Aquella jovencita que anda enamorada de aquel inconverso, el Espíritu Santo le advierte. Sí, pero los ojitos son azules. Sí, pero azules y todo. Es un muerto. Y tú estás viva. Y si te casas con él, vas a cometer el pecado. ¿Cómo se llama cuando un muerto se casa con un vivo? ¿Ah? ¿Cómo se llama, Otito? Cuando un muerto se casa con un vivo. Necrofilia. Ya ves, una palabra mera rara, ¿verdad? El Espíritu nos va a convencer. ¿Sabe usted que ese es el trabajo del Espíritu? Por eso en los púlpitos no podemos legalizar. Tiene que ser el Espíritu.
Solo podemos exponer la palabra y esperar que esa palabra sea la voz del Dios aplicada a cada uno de ustedes por medio del Espíritu Santo, y Él nos va a convencer de pecado. Pero dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre. Qué interesante, porque dice el misterio de la piedad que Jesús fue justificado por el Espíritu. Eso quiere decir que la obra que Él vino a hacer a la tierra, el Espíritu dio testimonio que fue una obra que el Padre aceptó como un sacrificio perfecto. Por eso dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre. Él va al Padre porque terminó la obra. Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos va a dar la convicción de que el plan de Dios en el Hijo está completo. La justicia de Dios vino toda completa sobre el Hijo. Usted sabe que Cristo en la cruz fue como un pararrayos que absorbió la ira de Dios. ¿Usted sabe para qué sirven los pararrayos? Los pararrayos sirven para que cuando viene un rayo con esa tremenda corriente eléctrica, absorba toda esa energía y la traslada a la tierra. Pensemos en eso. Y la ira de Dios tenía que venir sobre cada uno de nosotros. Pero hubo uno que dijo, no, yo voy a sustituir a la humanidad. Yo voy a sustituir a esos que salieron del Padre, vinieron a la tierra, pero en Adán se contaminaron por el pecado de Adán, y yo voy a morir por ellos. Y murió sustituyendo a nosotros. Pero la ira de Dios fue toda completa sobre él, como un pararrayos, para que tú y yo ya no tengamos la ira de Dios sobre nuestras vidas. Por eso tenemos que tener el convencimiento de que esa justicia de Dios fue completa sobre él y ahora nos la imputa. Una palabra teológica, de esas raras, pero no es más que poner algo en la cuenta de alguien que no le correspondía por naturaleza. Usted por naturaleza y a mí no nos corresponde la justicia de Dios, pero Cristo puso su justicia en nosotros que por naturaleza no nos correspondía, y Romanos 5 dice que somos justificados pues por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Espíritu es el que da testimonio que usted y yo estamos justificados. Pero dice, voy finalizando, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio. Es el Espíritu el que va a convencer de juicio. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire qué tremendo esto. Dígame usted, ¿dónde fue juzgado el príncipe de este siglo? ¿Dónde fue juzgado? ¿Sería en la cruz? ¿Fue juzgado en la cruz? ¿Sí o no? ¿Dónde le quitaron las llaves? Fue en la cruz, ¿verdad? Ahí fue juzgado, pero todavía no había sido la cruz, pero él se estaba adelantando. Es que mire, aquí el Señor estaba en un nivel donde él mismo decía, yo ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Estaba como exaltado, ¿verdad? Y ya estaba dando por sentado algo que se iba a dar en 1 o 2 días. Mejor dicho, todo esto, si uno lo sigue cuidadosamente, se va a dar cuenta que esa oración intercesora que él está haciendo y esto que se está diciendo acá es una noche antes de ir él a la cruz. Y entonces dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso quiere decir
Dos cosas. Una, el enemigo de tu alma, que es el príncipe de este mundo, hermano, ya no tiene poder sobre ti, sino el que tú le quieras dar. Yo se lo vuelvo a repetir, el príncipe de este mundo no tiene poder sobre ti, sino el que tú le quieras dar. Porque ya ha sido juzgado, ya le quitaron las llaves, ya no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Pero va a tener poder sobre nuestras vidas en la medida que nosotros se lo demos, porque Él ya fue juzgado. Fue hallado culpable. Eso quiere decir que cuando lo echen al lago de fuego, que si los 1000 años son literales y el Señor está a las puertas, pues por lo menos está de aquí a 1000 años de distancia, eso ya solo es trámite, porque en la cruz del Calvario ya lo juzgaron. Aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que también el Espíritu Santo en estos tiempos finales, y yo termino con esto, nos está hablando cuando nos va a hablar de las cosas que están por venir. Nos está hablando de los juicios que vienen para nosotros. Si nosotros no damos una estatura que el Señor está esperando de nosotros. Los juicios son para el mundo, no son para la iglesia. A menos que la iglesia decida enfriarse, decida no alcanzar la estatura, decida no ser guiada por el Espíritu, decida no ser convencida de pecado, decida no agradar a Dios, no consagrarse. Esos juicios que son para el mundo también podrían ser para nosotros. Dice Tesalonicenses 5, primera Tesalonicenses, Dios no nos ha destinado para ira, pero el contexto dice a los hijos de luz. Lea en casa despacio primera Tesalonicenses 5 y se va a dar cuenta que los hijos del día, a esos hijos del día que no les va a sorprender ese día de juicios como un ladrón, son aquellos que no están dormidos, son aquellos que somos y deseamos ser hijos del día, no de la noche. El Espíritu Santo hoy más que nunca anhela tomar el control de nuestras vidas. Usted sabe que el Espíritu Santo es el vino nuevo en odres nuevos. El Espíritu de Cristo es el odre nuevo. Nuestro espíritu humano es el odre viejo, pero dice que el espíritu humano con el Espíritu de Cristo se hizo uno cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nacimos de nuevo. Así que lo que hay es un odre nuevo, ese es el Espíritu de Cristo, está también dentro de nosotros. Así que el vino nuevo, los efectos del vino nuevo son los que van a permitir que la iglesia de la ruta final esté preparada. Por eso yo creo que cada reunión debería de haber manifestaciones que el Espíritu Santo, el vino nuevo en nosotros, está produciendo sus borracheras. Por eso usted empiece a prepararse. Ya no solo borracheras para los retiros o para las fiestas programadas, sino allá en tu casa, que el Espíritu te tome, que el Espíritu te agarre. Ayer hablaba con una hermana y me decía, mire hermano, a veces piensan que soy loca, ¿ves? Porque estoy oyendo alabanzas del Señor y me agarro una borrachera, y una vez entró mi suegra, dice, y cuando me vio que yo me estiraba, me encogía, me tiraba, dijo, estás loca. ¿Ha entrado alguna vez su esposo a decirle, usted es una loca?
¿O estamos muy sobrios, hermano? No estamos permitiendo que ese vino nuevo, sed llenos del Espíritu Santo. Así dice Pablo, sed llenos. Eso significa que ser llenos es saturados. Si está dentro de nosotros, ser llenos es que Él tome el control. ¿Y usted se ha dado cuenta, hermano, que en lo práctico las unciones del Espíritu Santo muchas veces empiezan aquí en el vientre? Dice, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Aleluya. Y los ríos, acuérdese, no son aguas estancadas. Los ríos, la corriente que pasó aquí hoy, a la media hora, es otra corriente. Eso quiere decir que las experiencias con el Espíritu Santo son nuevas cada mañana, son nuevas cada día. ¿Quieres tú una nueva experiencia con el Espíritu hoy? Ponte de pie. Ponte de pie. Estamos terminando temprano. Una nueva experiencia con el Espíritu Santo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Estás terminando una semana donde indudablemente Dios bendijo tu vida. Pero tal vez hay estorbos, situaciones difíciles que han nublado la palabra de Dios en ti. Por eso, un momentito más, ponte en comunión con el Espíritu. Ponte en comunión. El Espíritu Santo es un Espíritu de verdad. Dice que está contigo para siempre. Dijo Jesús que nos convenía que Él se fuera para que el Consolador viniera. Así que lo más grande que le puede pasar al Hijo de Dios es que el Espíritu Santo, Dios mismo, esté dentro de nosotros. Deja por un momento que Él tome libertad. Deja por un momento que el Espíritu Santo, tal vez tú necesitas hoy el consuelo del Espíritu. Él es consolador. Hay cosas en tu corazón que no entiendes, en tu mente. Hay cosas por las que estás batallando. Hay cosas por las que estás inquieto, estás triste, estás amargado tal vez. Esas cosas el Espíritu Santo te las va a mostrar ahorita. Te va a decir, hijo, estás peleando por esto. Hijo, estás triste por esto. ¿Has estado esperando esto? Y como yo no lo he dado, por eso estás inquieto. Pero Él te puede hablar en este momentito. El Espíritu Santo te puede consolar. Puede traer una palabra de consuelo a tu vida. O puede traer la palabra que estabas esperando. La respuesta por la que has clamado. El Espíritu Santo te puede hablar ahora. Levanta tus manos, hermano. Haz algo. Expresa de alguna manera que la palabra que has escuchado tú la crees y ponla por obra, ponla por obra, ponla por obra. Empieza a hablar un momentito tus lenguas. Deja que los ríos de agua viva empiecen a fluir. Empiecen a fluir de tu interior. Oh, Rakira Rarababa, Shira Kandara Kanama Shikarabara. Urakara Barabasora Kandara Irakaira Rarababa Shirakan. Otro empieza a fluir en cántico nuevo.
hablando en lenguas del Espíritu? Necesitas interceder, intercede ahora en lenguas. Ora ahora en el Espíritu. Canta en el Espíritu. Cantaré con el entendimiento, pero también cantaré con el Espíritu. Habla en el idioma del Espíritu. Oh, rarera candaraba. Ira kirararaba, sure kirabandaraba, babasture kinara. Ira kendorararamanaba. Irarera kendororoba, dororoba, babashtiru kirararamando. Oh, irarera babashturu kirararamando. Tu espíritu necesita expresarse. En este momento la carne no puede ser un obstáculo. Quita todo estorbo, todo pensamiento, todo lo que te detenga y deja libertad al espíritu. Irarera kandaraba babasturi kirararaba. Irarera kandararaba, duroroba babasturi kindararaba. Irandaraba babasturi kindarararaba. Comunión con el Espíritu. Eso es lo que necesita la iglesia del final. Oh, el mundo no lo conoce, no lo ve. Oh, rarera candararaba. Un día Juan el Bautista lo vio como en forma de paloma. Oh, rarararam, dararababashturikim, darararam. Han habido experiencias donde el Espíritu se ha presentado en formas, dando testimonio que es Él. Oh, rarararaba, irakandaram. Mira, tú que necesitas seguridad de tu salvación, que has estado divagando, que has estado teniendo temores, el Espíritu de verdad va a traer seguridad, que eres hijo, y por cuanto hijo, heredero. Es el Espíritu Santo el que garantiza, porque es sello. Es sello, garantiza el depósito que nos han puesto. Recibe ministración a tu espíritu. Irarera kandararaba suri kirararaba baba. Irarera kandararaba baba shturi kindararaba baba suri kindarara. Irararaba dararaba baba shturi kindararaba baba shturi kindarara. El Espíritu va a traer convicción. El Espíritu va a traer seguridad, confianza. El Espíritu va a traer fe. Oh, cuando se mueve el Espíritu hay sanidades. Oh, ¿hay alguien aquí que no conoce
al Señor que no ha sido convencido de pecado. Tal vez ha sido asistente, pero todavía no se ha entregado. Si hoy el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado y sabes que necesitas recibirlo a Él, ven corriendo acá para que oremos por ti y para que en esta noche se opere el nuevo nacimiento en tu vida. Son tiempos de correr por nuestra vida. Espíritu de Dios, convéncenos de pecado a los que ya somos hijos. Oh, que nuestras reuniones no sean insípidas. Oh, los diáconos nos ayudan con los que han pasado. Ahí donde estás, si el Espíritu te convence de pecado, arrepiéntete, cambia tu mente, muévete. Hoy el reino de Dios va a producir fe para ser transformado. Adórale. El Espíritu te ayuda en tu debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Por eso Él intercede con gemidos indecibles. Oh, recibe, hermano. Recibe la ministración que tu espíritu necesita, que tu alma necesita. No te vayas sin tomar lo que el Espíritu te da. Es el Espíritu el que te va a mostrar las estanterías del cielo. Él es el que va a abrir tus ojos espirituales y te va a mostrar lo que Dios te quiere dar, porque eres hijo, por lo tanto heredero. ¿Alguien de los que pasó al frente está recibiendo al Señor? Levánteme su mano. Si hay alguien que está recibiendo al Señor. Oh, sí, Señor. Gracias. Oh, dele gracias al Señor. Pero digámosle,